La libertad es indivisible. Uno no puede ser medio libre ni parcialmente esclavo. Por Murray Rothbard. El día de hoy estaremos hablando del capítulo 13 de la historia del pensamiento económico, escrito por Murray Rothbard. El sistema marxiano, segunda parte, la economía del capitalismo y su inevitable final. El día de hoy estaremos hablando del capítulo 13 de la historia del pensamiento económico, escrito por Murray Rothbard. El sistema marxiano, segunda parte, la economía del capitalismo. El presente trabajo es dirigido hacia el magíster Carlos Alejandro Dávila Núñez, quien es docente del curso de Historia Económica General de la Universidad Nacional San Antonio del Cusco de la Facultad de Economía. Este trabajo es presentado por Joel Acurio, José Arco. El día de hoy estaremos hablando de cómo Rothbard se va a centrarse en el análisis del sistema económico capitalista desde la perspectiva marxista, explorando las teorías fundamentales de Carlos Marx sobre el valor, la plusvalía y las dinámicas de la clase. A lo largo del capítulo se examinan conceptos claves como la teoría valor-trabajo, que sostiene que el valor de los bienes está determinado por la cantidad de trabajo incorporado en ellos, y la noción de la plusvalía, que se va a referirse a la explotación de los trabajadores por parte de los capitalistas. Rothbard también aborda las leyes del movimiento del capitalista, que incluyen la acumulación y la centralización del capital, el empobrecimiento de la clase trabajadora y las crisis económicas cíclicas. El sistema marxiano. Marx analizó el capitalismo como un sistema económico basado en la explotación de la clase trabajadora o proletaria por parte de la clase burguesa o capitalista, donde justamente estos últimos son los que controlan los medios de producción y los trabajadores venden su fuerza laboral o su tiempo de ocio, generando desigualdad y alienación. Esta dinámica de explotación asegura que la acumulación de capital o de riqueza esté centrada solamente en una minoría, mientras que limita las oportunidades de un cambio social, además de que moldea la cultura, las leyes y las instituciones para beneficio de la clase capitalista, promoviendo valores que la favorecen, creando leyes que protegen sus intereses y estableciendo instituciones que mantienen su poder. En este sentido, Marx considera que el capitalismo perpetúa la desigualdad y la explotación, consolidando el poder de la clase dominante y restringiendo las posibilidades de un cambio social para la clase proletaria. La teoría del valor del trabajo, desarrollada en el libro Capital por Karl Marx, es muy influenciada por David Ricardo, que recordemos que la teoría ricardiana nos habla que el factor determinante de la producción es el trabajo. En esta teoría, Marx busca demostrar que el valor de un bien se determina por la cantidad de horas de trabajo incorporadas en su producción, o también llamada como la trabajo socialmente necesario. Bien, acá Marx comete un error fundamental, que es asumir que la igualdad del valor en un intercambio comercial implica la existencia de una tercera entidad objetiva que medida el valor. Sin embargo, la igualdad del valor es subjetiva y depende de las preferencias de cada uno de nosotros. Hablamos de las preferencias individuales, agrandando su error porque Marx supone que la utilidad no influye en los valores de cambio y que los valores en uso no están relacionados con los valores de cambio. Esto lo lleva a concluir que solo el tiempo de trabajo incorporado determina el valor. Continuando, el tiempo de trabajo socialmente necesario, según Marx, es el necesario para producir un bien en condiciones normales, pero no explica cómo se determina este promedio. La respuesta es que el mercado lo decide, lo que genera un círculo vicioso. En resumidas cuentas, Marx tiene errores en la teoría del valor trabajo y consecuencias problemáticas. No explica adecuadamente la determinación del valor y se basa en suposiciones subjetivas y círculos viciosos, por lo cual es importante reconsiderar críticamente esta teoría en el contexto de la economía y la filosofía. El trabajo acumulado. Marx tomó de la teoría del valor trabajo de Ricardo un concepto clave para su análisis, la idea de que el trabajo es el único determinante del valor de un producto. Según esta visión, los capitalistas se apropian de la plusvalía, el cual viene a ser la diferencia entre el valor que los trabajadores producen y el salario que reciben. Marx argumenta que los capitalistas obtienen beneficios al pagar a los trabajadores menos de lo que realmente producen, lo que resulta en una acumulación del capital a expensas de la clase proletaria, de la clase trabajadora.
Los capitalistas, al poseer los medios de producción, pueden apropiarse de la plusvalía generada por el trabajo de los obreros. Esta relación de explotación es inherente al sistema capitalista y es una de las razones por las que Marx predice el colapso de esta. Y esta plusvalía o esta acumulación del capital en este contexto se conoce como trabajo congelado, es decir, como valor acumulado de trabajos pesados, de modo que cualquier valor agregado en el proceso de producción es en última instancia fruto del trabajo. En conclusión, a través de su enfoque en la relación entre trabajo y valor, Marx ofrece una crítica profunda de la explotación inherente al sistema capitalista y sus consecuencias para la clase trabajadora. A pesar de las críticas y desafíos, esta teoría sigue siendo relevante en el análisis contemporáneo de las dinámicas económicas y sociales, proporcionando una base para entender la lucha de clases y la necesidad de un cambio estructural de la sociedad. Tasa de beneficio y plusvalía. Plusvalía y su importancia en el sistema marxista. La plusvalía es el valor que el capitalista extrae del trabajador, lo cual éste se convierte en una fuente de ganancias. Dentro de la teoría marxiana, nos menciona sobre la explotación del sistema capitalista, que según Marx, esto lleva a la acumulación del capital y a las desigualdades sociales. También que al apropiarse de esta plusvalía, el sistema capitalista puede reinvertir y expandir su capital, creando un ciclo de acumulación, lo cual va a depender de la explotación del trabajo. Además, la plusvalía no solo es una fuente de ganancias, sino que también simboliza el conflicto de clases inherentes al capitalismo que tiene según Marx. Esto llevará a una lucha revolucionaria. La obtención del valor del excedente en el capitalismo. En acá nos dice que los capitalistas pagan a los trabajadores solamente lo necesario para su subsistencia, mientras que en el tiempo adicional de trabajo genera plusvalía, lo cual esto va a impulsar a la reducción de costos, lo que a menudo se deriva como las labores precarias, largas jornadas y los bajos salarios. Dentro del valor del excedente, Marx nos dice que el sistema permite que el capitalista obtenga ganancias a través de la explotación de trabajo vivo, que este se refiere al único valor creado de la producción. Implicaciones de la explotación del trabajador. La extracción de la plusvalía implica que el trabajador reciba menos de lo que produce, lo cual va a generar empobrecimiento. Además, la dinámica sobre la sobreproducción y la falta de poder adquisitivo de los trabajadores pueden llevar a crisis cíclicas que impactan a toda la economía. Las leyes de movimiento, la acumulación y centralización del capital. Las leyes del movimiento del capitalismo. Acumulación y centralización del capital. Acumulación es el proceso mediante el cual los capitalistas reinvierten sus beneficios para expandir su capital, lo que lleva a una concentración de recursos en manos de unos pocos. En cambio, la centralización es donde las empresas más pequeñas en cada sector tienden a desaparecer o a ser absorbidas por grandes corporaciones, lo que reduce la cantidad de competidores y fomenta una tendencia hacia el monopolio. Este proceso lleva a que pocas empresas dominen el mercado, concentrando así más poder y capital en manos de unos pocos. Tendencias a la concentración del capital. La acumulación del capital centra la riqueza en pocas manos y esto aumenta la desigualdad, generando que una minoría controle la mayor parte de los recursos, mientras que la otra parte dependa de ellos para el empleo y los bienes básicos. Esto va a reducir la competencia y va a reforzar el poder de las élites, dificultando la distribución justa y limitando la movilidad social. Las leyes del movimiento, segunda parte, el empobrecimiento de la clase trabajadora. Bueno, acá el autor Rothbard menciona que Marx hace referencia a una dialéctica de clases, ¿no? Entre los capitalistas y trabajadores, ¿no? Que los relacione o los menciona como clases antagónicas, ya que por un lado los capitalistas son los que acumulan riqueza y poder, ¿no? Y por el otro lado los trabajadores o el proletariado son los que se ven atrapados en un ciclo de explotación y pobreza. Ambos se relacionan de la siguiente manera, ¿no? De que la riqueza de unos pocos se traduce en la miseria de muchos, ¿no? Además de ello, se hace énfasis en la centralización del capital, ¿no? Ya que a medida que el capitalismo va avanzando, se produce una centralización del mismo, ¿no? Donde
que cada vez un número menor de capitalistas van a controlar la mayor parte de la riqueza, lo que conlleva a la desaparición de los capitalistas pequeños, ¿no? Y de esta forma se van a concentrar la riqueza en manos solo de unos pocos cuantos capitalistas. Bueno, bajo la premisa que sostiene Marx de que un sistema capitalista, el cual se basa en la explotación de la fuerza de trabajo y en donde que los trabajadores reciben salarios inferiores, ¿no?, al valor que generan por su trabajo, y que esto es lo que genera la plusvalía para los capitalistas, ¿no? Bajo este contexto nosotros podemos ver aquellos mecanismos que son causa y que promueven el empobrecimiento, según el autor, ¿no? El primero es la concentración de la riqueza, la acumulación de capital en manos de unos pocos, ¿no? Como ya mencioné en el anterior apartado, la centralización de capital, ¿no?, principalmente, ¿no? Solo unos cuantos tienen la riqueza en sus manos. Aparte de ello, los salarios estancados o decrecientes para la clase trabajadora, ¿no?, que no reflejan el valor real de lo que ellos generan. Otra parte importante para Marx es la explotación del trabajo, ya que a medida que la competencia capitalista va a aumentar, las condiciones de trabajo tienden a deteriorarse, ¿no? Y los trabajadores se ven afectados directamente, ya que las jornadas laborales cada vez se hacen más largas, hay salarios más bajos y trabajan bajo condiciones inseguras, ¿no? Y esto es algo que contribuye al empobrecimiento. Aparte de ello, también se mencionan crisis cíclicas, ¿no? Porque se menciona que el capitalismo es propenso a crisis económicas, y como resultado en esas crisis económicas hay un aumento del desempleo y se incrementa la precariedad, ¿no? La precariedad especialmente de la clase obrera, ¿no? Aparte de ello, también se puede hacer referencia a la desigualdad estructural de la que se habla en el texto, ya que es algo inherente, se menciona que es algo inherente de la estructura capitalista, la desigualdad, ¿no? Ya que mientras que los capitalistas acumulan riqueza, los trabajadores se van a ver forzados a vivir en condiciones de precariedad. Y esto va a ser más perpetuo, es el ciclo, ¿no? El ciclo de la pobreza. Y ello va a traer consecuencias sociales. El aumento de la miseria, por ejemplo, que es un tema que aborda el autor, ¿no?, el cual menciona que el empobrecimiento en la clase trabajadora no solo se va a darse en cuestión de ingresos, sino que también se va a manifestar de manera social como miseria social, lo cual incluirá una falta de acceso a servicios básicos, que son educación y salud. Y esto va a agravar la situación de los trabajadores. Además de ello, tenemos el crecimiento del proletariado, ya que a medida de que los capitalistas van a centralizar el capital, el proletariado va a extenderse, ¿no? Se va a expandir, ya que más personas van a verse obligadas a vender su fuerza de trabajo para poder solventar, ¿no?, o para poder rellenar esa falta de alternativas que se crean, ¿no? Y a partir de ello nace una revolución del proletariado. Marx nos indica acá que este empobrecimiento y la creciente polarización eventualmente va a conducir a una revolución del proletariado, ¿no?, de la clase trabajadora, ya que ellos se van a darse cuenta de que están siendo explotados y de esa forma van a unirse y van a van a tratar de derrocar al sistema capitalista. Y abordando un poco más del tema de la revolución, se le denomina como un catalizador de la lucha de clases, ¿no?, ya que el empobrecimiento, como ya mencioné, puede llevar a una clase de organización y resistencia por parte del proletariado de los trabajadores, los cuales van a buscar, ¿no?, derrocar a sus explotadores, como diría Marx, ¿no?
Y ahí cabe la posibilidad de movimientos de resistencia, los cuales, hoy de revolución, ¿no? Los que estén en contra del sistema capitalista. Las leyes del movimiento, parte 3, las crisis del ciclo económico. Bueno, en esta parte del texto vamos a analizar sobre las crisis del ciclo económico, que es un componente esencial en el análisis del capitalismo, ya que Marx argumenta que el sistema capitalista es inherente, inestable y propenso a las crisis cíclicas. Y a partir de ello surgen contradicciones internas en la economía planteada por los capitalistas. Además de ello, estas crisis no solo afectan a los capitalistas, sino también repercuten en la clase trabajadora y en la sociedad en conjunto. En este apartado analizaremos la naturaleza de las crisis. Marx plantea que estas crisis son cíclicas. Aparte de eso, menciona que hay una inestabilidad intrínseca en el capitalismo, porque este está marcado por ciclos tanto de expansión como de contracción. Y como sabemos, durante la fase de expansión vamos a ver un aumento en la producción y en el empleo, pero eso solo se va a darte hasta cierto punto, un punto de saturación, y a partir de ese punto se va a conducir a una crisis. Las crisis pueden ser provocadas por diversas razones, incluyendo la sobreproducción o el subconsumo. Además de ello, también podemos incluir la caída de la tasa de beneficio. Y esas tres causas están interrelacionadas y de esta manera Marx presenta que estas son contradicciones del sistema capitalista. En el siguiente apartado vamos a ver sobre las causas de las crisis. Ya mencioné las tres causas anteriormente y en las siguientes diapositivas se pasará a ampliar un poco más sobre estas causas. Ya visto el planteamiento de Marx sobre la naturaleza y las causas de las crisis, pasaré a analizar el apartado de impacto de las crisis y respuesta de las crisis. Y primero, en el punto de impacto de las crisis, podemos ver que uno de los principales efectos que conlleva una crisis es el desempleo masivo, ya que van a provocar despidos masivos y aumento de desempleo. Y esto afecta desproporcionadamente a la clase trabajadora. Además de ello, se va a poder observar un deterioro económico por la caída de la producción y el consumo. Y finalmente, en esta parte del impacto de las crisis, podemos mencionar el aumento de la pobreza y la miseria social. ¿Y qué plantea Marx sobre cómo afrontar estas crisis, ¿no? Es en el siguiente apartado de respuesta de las crisis, en el que se menciona que debe haber una intervención estatal, en donde que los gobiernos puedan intentar mitigar las crisis a través de las políticas fiscales y monetarias. Pero, sin embargo, estas intervenciones a menudo son insuficientes o temporales. No logran acentuar o no logran amortiguar el impacto de las crisis. Aparte de ello, también se menciona la reestructuración del capital. Las crisis pueden llevar a una reestructuración del capital donde que las empresas más débiles van a ser eliminadas poco a poco. Y esto puede resultar en una concentración aún mayor de capital en manos de unos pocos. Esto se puede traducir como una concentración de capital en aquellas empresas, o sea, las empresas más débiles son las que van a tender a colapsar y esto va a dar paso a que las empresas más fuertes absorban aquellos activos de las empresas débiles y aumenten el control sobre el mercado. Y a partir de ello Marx va a sustentar que de esta manera se va a darse de manera más contundente la centralización de capital. Vamos a hablar de tres conceptos clave que explican
¿Por qué el capitalismo tiende a tener crisis económicas de forma recurrente? El subconsumismo, tasa de creciente del beneficio y la desproporcionalidad. Aunque los nombres suenen complejos, voy a desglosarlos para que todos podamos entenderlos mejor. El subconsumismo. Imaginemos que las fábricas están produciendo más y más cosas como ropa, tecnología o alimentos. En teoría, esto suena bien, porque eso significa que hay más productos disponibles. Pero aquí surge un problema. No toda la gente tiene suficiente dinero para comprar todo lo que se produce. Esto es a lo que llamamos subconsumismo. Hay una sobreproducción de bienes, pero no hay suficiente demanda. O dicho de otro modo, los consumidores no tienen la capacidad económica para comprar todos esos productos. ¿Qué pasa entonces? Las empresas empiezan a acumular inventario, no venden lo suficiente y eso afecta a sus ingresos. Para compensar, muchas veces recortan personal o reducen sus inversiones, lo cual termina afectando también a los trabajadores y al consumo y se convierte en un ciclo. 2. La tasa decreciente del beneficio. El siguiente concepto es la tasa decreciente del beneficio. Aquí vamos a hablar de cómo con el tiempo las ganancias de las empresas tienden a disminuir. Pero, ¿por qué pasa esto? Cuando las empresas invierten en maquinaria o tecnología al principio, obtienen buenas ganancias porque producen más y de forma más eficiente. Sin embargo, con el tiempo, la competencia se intensifica y todos empiezan a adoptar tecnologías similares. Los costos de operar siguen subiendo, pero no logran el mismo beneficio que antes, porque ya no es tan fácil destacarse. Esto va a llevar a que las empresas tengan menos incentivo para invertir o expandirse, y al reducirse la inversión también se reduce el crecimiento económico y hasta puede desencadenarse una recesión. La desproporcionalidad. Finalmente, tenemos este tema. Básicamente se va a tratarse de un desequilibrio en cómo y dónde se va a invertir el dinero de la economía. Imaginemos que muchos inversionistas deciden tener su dinero solo en ciertas industrias, como tecnologías o bienes de consumo, porque piensan que son las más rentables. Mientras tanto, otras áreas como la agricultura o la producción de materias primas no van a recibir suficiente inversión. ¿Qué sucede cuando la inversión está desbalanceada? Los sectores que reciben mucho dinero pueden empezar a crecer de forma exagerada y crear una burbuja, mientras que los sectores menos atendidos van a comenzar a tener problemas para cubrir la demanda. Esto va a crear una inestabilidad y cuando los sectores sobreexpuestos ya no pueden sostener su crecimiento, toda la economía sufre las consecuencias. En resumen, la desproporcionalidad va a causar un desequilibrio en la economía que va a poder hacer que algunos sectores colapsen, lo que va a afectar a todo en el sistema y va a contribuir a la crisis. En conclusión, la teoría del valor trabajo de Karl Marx, pese a ser un pilar fundamental de su crítica al capitalismo, presenta profundas imperfecciones que desafían su viabilidad. Además, las teorías de Marx sobre la crisis económica y la acumulación de capital, aunque provocativas, carecen de un fundamento sólido y no logran justificar la continuidad del sistema capitalista. La dependencia de Marx en conceptos como la plusvalía revela un entorno económico que no solamente ha evolucionado, sino que ha prosperado, desafiando las expectativas de crisis insuperables. Por ello, es esencial volver a analizar y cuestionar las bases de la teoría del valor trabajo en el contexto económico actual. La historia y la experiencia empírica han demostrado que en lugar de una inevitable caída, el sistema capitalista ha sido capaz de adaptarse e innovar y en muchos casos elevar la calidad de vida de amplias porciones de la población. La reflexión crítica sobre estas premisas puede ser clave para entender los desafíos contemporáneos y construir un futuro que equilibre el progreso económico con la equidad social. La discusión sobre el valor y la distribución sigue siendo relevante y es responsabilidad de todos hacia un análisis que engrandezca el entendimiento de nuestro sistema económico. La reflexión. Marx veía el capitalismo como un sistema que, aunque capaz de generar abundancia, también estaba destinada a autodestruirse debido a sus propias contradicciones internas. Según Marx, el capitalismo fomenta una acumulación de riqueza en manos de unos pocos a expensas de la mayoría de los trabajadores, lo cual genera tensiones sociales y desigualdades que no pueden sostenerse indefinidamente. Para él, este conflicto entre la burguesía y el proletariado es lo que eventualmente llevaría a la caída. Reflexionar sobre esta teoría en el contexto actual, nos preguntamos, ¿el capitalismo realmente contiene, como pensaba Marx, los gérmenes de su propio fin?
Hoy en día vemos que las desigualdades económicas y sociales han aumentado y el sistema ha tenido que adaptarse a través de regulaciones, reformas y políticas del bienestar. Sin embargo, cabe preguntarse si estos ajustes son suficientemente para enfrentar los problemas estructurales que Marx anticipó o si estamos simplemente retrasando un colapso inevitable. Marx también subrayó que el cambio vendría a través de la conciencia de clases. Una idea puede parecer algo idealista en la actualidad, cuando las clases sociales son más complejas y difusas que en el siglo XIX. Finalmente, reflexionar sobre el inevitable final del capitalismo, según Marx, nos invita a considerar si los problemas que hoy enfrenta el sistema son meramente superficiales o si realmente reflexiona una crisis estructural.